Bienvenidos a El Debate. Hoy nos zambullimos en uno de los momentos más fascinantes y turbulentos del pensamiento occidental, el llamado Renacimiento del siglo XII. Imaginen un mundo donde la fe lo es todo, y de repente llega una avalancha de ideas nuevas, o mejor dicho, muy antiguas. La lógica y la filosofía de la Grecia clásica, sobre todo las obras perdidas de Aristóteles, reaparecen en Europa. Y chocan de frente con la teología cristiana. Es como si en un laboratorio de química sagrada alguien hubiese introducido de pronto un elemento desconocido y altamente reactivo. La pregunta que nos divide hoy es fundamental. ¿Fue la filosofía la herramienta que permitió a la teología alcanzar su máxima expresión, dándole rigor y estructura? Que es precisamente mi postura. Yo sostengo que la filosofía fue el catalizador que transformó la fe de, digamos, un conjunto de dogmas en un sistema intelectual coherente y defendible. Fue un motor indispensable. ¿O por el contrario fue un veneno que expuso una contradicción insalvable entre razón y revelación, llevando eventualmente a su divorcio? Yo argumentaré que este encuentro, lejos de ser una síntesis armoniosa, fue el inicio de una fractura que, llega hasta nuestros días. Para mí, la evidencia de una colaboración fructífera es abrumadora. El salto intelectual de esa época no habría sido posible sin las herramientas de la filosofía. La teología se vio forzada a salir de su zona de confort, a justificar sus creencias con una precisión nunca antes vista. Pensemos en Anselmo de Canterbury y su lema, credo ut intelligam, o sea, creo para poder entender. Él no veía conflicto alguno. Para él, la fe era el punto de partida para una exploración racional de los misterios divinos. Su obra Curdus Homo es un ejemplo perfecto. Intenta demostrar con pura lógica, sin apelar a la Biblia, porque era necesario que Dios se hiciera hombre. Es un ejercicio de una audacia intelectual increíble. Y luego viene Pedro Abelardo, que con su método dialéctico en sic et non, básicamente sí y no, pone textos sagrados que se contradicen uno al lado del otro para forzar una solución racional. De aquí nace el método escolástico, que es, en esencia, un ring de boxeo intelectual para llegar a la verdad. Todo esto culmina en la figura monumental de Tomás de Aquino, quien construye una verdadera catedral del pensamiento, integrando el sistema de Aristóteles con la doctrina cristiana. Para él no había duda. La razón y la fe son las dos alas que nos elevan hacia la verdad. No se oponen, se necesitan. Yo veo esa misma historia, pero no como una colaboración, sino como una batalla campal. La filosofía no fue un socio amable, fue un agente disruptivo que reveló las costuras y las grietas del edificio teológico. La historia está llena de las víctimas de este choque. Mencionas a Abelardo, pero se nos olvida que fue condenado 2 veces, humillado públicamente por figuras como Bernardo de Claraval, quien básicamente lo acusó de intentar meter los misterios de Dios en la pequeña y sucia caja de la lógica humana. Y no fue un caso aislado. La institución reaccionó con pánico. La Universidad de París, el epicentro teológico del mundo, prohibió explícitamente la enseñanza de los libros de Aristóteles sobre la naturaleza en 1210, 1215 y otra vez en 1231. Eso no suena una bienvenida, ¿verdad? Suena a levantar murallas. Y tu gran ejemplo, la síntesis de Aquino, fue tan aceptada, apenas 3 años después de su muerte, en 1277, el obispo de París condena 219 tesis, muchas de ellas directamente inspiradas en Aristóteles, y algunas que eran puro tomismo. El pensador más grande de la cristiandad condenado póstumamente por la misma iglesia que hoy lo venera. El resultado final de todo este proceso no fue una síntesis, sino una ruptura total, encarnada por Guillermo de Ockham, quien básicamente dice: «Señores, dejemos de intentarlo. La teología es para la fe, la filosofía para la razón. Son 2 mundos distintos». Eso, para mí, no es un matrimonio, es un divorcio en toda regla. Entiendo que las condenas y los conflictos parecen apuntar a un rechazo, claro, pero creo que esa es una lectura un poco superficial. El método de Abelardo, aunque le costó caro personalmente, fue revolucionario. Su famosa frase, mediante la duda llegamos a la búsqueda, y mediante la búsqueda percibimos la verdad, es el ADN de cualquier avance intelectual.
Él no buscaba destruir la fe, sino fortalecerla. ¿Cómo puedes defender algo si no entiendes sus fundamentos y no puedes responder a las objeciones? La teología anterior se basaba mucho en la autoridad, en el «esto es así porque lo dijo Agustín». Abelardo y Anselmo la obligaron a ser más robusta, a construir sus propios argumentos. El conflicto fue en realidad un síntoma de crecimiento, como los dolores que siente un adolescente al estirar. Ok, pero si lo vemos desde la perspectiva de la época, esa búsqueda de la verdad de Abelardo, ¿no sonaba más bien a herejía? Menciona su frase sobre la duda, pero para un monje como Bernardo de Claraval, que tenía un poder inmenso, la duda no era una herramienta, era un veneno para el alma. La fe no se cuestiona, se vive. El temor era muy real, que estos lógicos parisinos con sus silogismos y distinciones convirtieran la experiencia viva de Dios en un mero juego de palabras, que disolvieran el misterio de la Trinidad en una fórmula. La reacción institucional no fue de agradecimiento por el fortalecimiento, fue de miedo. Y tienes razón en que fortalecieron el sistema, pero lo hicieron aplastando al individuo que los desafió. El precio de esa claridad fue, digamos, la cabeza de Abelardo. Pero esa reacción es precisamente lo que prueba mi punto. El sistema tuvo que reaccionar y definirse con más claridad gracias a ese desafío. Y eso nos lleva directamente a Aristóteles. Sin el desafío que supuso su filosofía, la obra de Tomás de Aquino sería, pues, impensable. Lo que hizo Tomás fue una hazaña intelectual alucinante. Es como si alguien hoy lograra fusionar la física cuántica con la poesía mística en un solo sistema coherente. No estaba solo cristianizando a Aristóteles, estaba construyendo una visión del mundo donde el cosmos que describe la razón, el mundo de las causas y los efectos, es también la creación que describe la fe. Hizo el universo inteligible para un cristiano del siglo XIII de una forma completamente nueva. ¿Más completo o más contradictorio? Porque las condenas del 77 sugieren que muchos lo vieron como una monstruosidad, una mezcla de aceite y agua. Y seamos claros sobre por qué era tan explosivo. No eran detalles menores. Pensemos en lo que significaba la idea de Aristóteles de la eternidad del mundo. Para la fe cristiana, Dios crea el mundo en un momento específico, desde la nada. Es el acto fundacional. Pero si el mundo siempre existió, como decía Aristóteles, ¿dónde queda el acto de la creación? Es un choque frontal con el Génesis. O la idea del alma. Para Aristóteles, el alma es la forma del cuerpo, y es muy discutible si puede existir sin él. Para el cristianismo, la inmortalidad del alma individual es innegociable. Lo que tú llamas una síntesis fue, para muchos, una rendición ante conceptos paganos incompatibles. Entiendo el punto. Pero si el rechazo a Aristóteles fue tan profundo y generalizado como dices, ¿cómo explicas que la síntesis de Tomás de Aquino se convirtiera en la base de la teología católica por los siguientes 700 años? ¿Alguno cuadra? ¿No fue ese rechazo una reacción inicial de miedo, una especie de pánico moral que luego fue superado por la potencia intelectual del sistema de Tomás? La historia le dio la razón a él, no a sus detractores. No tan rápido. Que se convirtiera en la base teológica oficial es más una decisión política posterior que una victoria intelectual en su momento. La realidad del siglo XIII y XIV es que la tensión nunca desapareció. La síntesis de Aquino no fue la paz, fue una tregua muy precaria, y esa tregua se rompe definitivamente con la llegada de Guillermo de Ockham. Él es la conclusión lógica de todo este conflicto, y aquí es donde vemos el legado real de este choque. Para mí, el legado es evidente y positivo. Es la universidad. La institución que nace de estas escuelas catedralicias es el lugar donde, por primera vez, la filosofía y la teología se ven obligadas a convivir, a dialogar, a pelear en el mismo espacio intelectual. Toda la estructura del pensamiento moderno, la forma en que argumentamos, la necesidad de citar fuentes, de responder a objeciones, todo eso se lo debemos a la escolástica, que fue el producto de este encuentro. La teología maduró porque fue desafiada. El conflicto fue el gimnasio donde el pensamiento occidental desarrolló sus músculos. Mira, ahí es donde no estoy de acuerdo. El legado real no fue un diálogo, fue una separación de bienes. Y Ockham fue el abogado que redactó el acta de divorcio. Su famosa navaja es un principio de simplicidad. No multipliques las entidades sin necesidad.
Aplicado a la teología, fue devastador. Dijo, en esencia, que todos esos complicados puentes racionales que gente como Aquino intentó construir para probar la existencia de Dios o los atributos divinos eran innecesarios y en última instancia inútiles. Las verdades de la fe, como la Trinidad o la Encarnación, no se pueden demostrar con la lógica, simplemente se creen. Y las verdades de la razón se refieren al mundo que podemos observar. Son dos orillas distintas. Con ese corte, Occam le dio a la filosofía permiso para irse por su lado, para ocuparse del mundo empírico, un camino que eventualmente conduce a la ciencia moderna, y la teología se quedó en su orilla, la de la fe y la revelación. No fue un crecimiento conjunto, fue el reconocimiento de que el proyecto de unificación había fracasado. Resumiendo mi postura, y a pesar de las innegables tensiones que has descrito muy bien, el material nos muestra que el encuentro con la filosofía fue profundamente transformador y, a fin de cuentas, beneficioso. Obligó a la teología a ser más rigurosa, a articularse de una manera que pudiera dialogar con el resto del saber humano. Creó las estructuras intelectuales sobre las que se construyó no solo la teología posterior, sino gran parte de la filosofía y la ciencia occidentales. Fue una crisis de crecimiento, no una enfermedad terminal. Yo concluyo, en cambio, que este periodo es la crónica de una incompatibilidad fundamental. El intento de fusionar la razón griega, que busca la certeza demostrable, con la revelación cristiana, que se basa en la fe en lo indemostrable, fue un experimento noble y brillante, pero destinado al fracaso. El resultado no fue una unidad superior, sino la separación de la filosofía y la teología en dos esferas autónomas. Un divorcio cuyas consecuencias definen nuestro mundo moderno, y la tensa relación que a menudo existe entre la ciencia y la religión. Lo que queda claro es que la Edad Media, lejos de ser la época oscura y estancada que a veces se imagina, fue un hervidero de ideas, un verdadero campo de batalla intelectual. El debate sobre los límites y la colaboración entre la fe y la razón, entre Jerusalén y Atenas, no solo definió esa era, sino que sigue resonando con fuerza en la nuestra cada vez que nos preguntamos qué podemos saber y qué debemos creer. Totalmente. El material ofrece una ventana fascinante a cómo se forjaron las estructuras del conocimiento que hoy damos por sentadas, y nos recuerda que esas estructuras nacieron de un conflicto profundo que quizás nunca se ha resuelto del todo.